Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, la Asociación de Grandes Empresarios en Colombia. Doctor McMaster, ¿cuál es la evaluación que ustedes han hecho sobre esta reforma laboral? Bueno, Néstor, quizá lo que primero que tendría que decirles es que el texto final nosotros no lo hemos conocido, lo estuvimos ayer inclusive un rato largo ahí en el evento de la radicación, pero todavía no tenemos el texto final. Hicimos un ejercicio largo, hicimos un ejercicio que arrancó probablemente en diciembre con una subcomisión para reforma laboral, que luego presentó hace un par de semanas a la Comisión ya de Concertación de Políticas Laborales el primer borrador, que fue quizá el borrador que todo el mundo conoció, que se filtró en algún momento y que la gente dijo, este es el borrador del gobierno. Y trabajamos profundamente y juiciosamente durante prácticamente 2 semanas tratando de ver artículo por artículo. Llegamos creo que a cerca de 77 artículos, que lo que entendí ayer era que habían quitado uno de ellos ayer, entonces serían 76 probablemente. Y si usted me preguntara, porque como no conozco el detalle de cada uno, lo que sí le pudiera decir es que llegamos a... O sea, ¿usted conoce 76 de los 77? No conozco, pues de los 77 de la anterior versión, porque la versión final no la conocemos. Nosotros, de hecho, la última vez que trabajamos fue el lunes de esta semana, que nos reunimos en comisión de concertación con el gobierno y con los representantes de los trabajadores. Y digamos, en ese momento el gobierno se retiró y se fue a mirar cuál era la versión definitiva. Quizá le tendría yo también que decir a usted que efectivamente, yo no sé el número exacto, pero diga usted, unos 20 o 30 artículos tuvimos acuerdo, finalmente se lograron acordar bastantes cosas, había algunos que quedaron, como decía la ministra, entre corchetes porque no teníamos acuerdo, y había otros en los que teníamos algún desacuerdo grande. ¿Cuál es la preocupación grande nuestra? Y de eso sí le puedo hablar. La preocupación grande nuestra es que no tenemos la menor duda de que este año va a ser un año complejísimo desde el punto de vista de crecimiento económico. Lo hemos visto todos en las proyecciones que ha hecho todo el mundo hasta ahora, y claro, el principal efecto de esto va a ser seguramente el empleo. Tenemos adicionalmente un empleo bastante reacio a crecer, y el desempleo está en 2 dígitos, lo hemos visto así. La informalidad sigue muy grande. Le decía yo en algún momento dado a la mesa, no podemos dejar de tener en cuenta que todo lo que hagamos aquí termina afectando pues a cerca de 7 millones de trabajadores. En Colombia hay más de 22 millones de personas activas desde el punto de vista laboral, de manera que hay 15 millones de personas que están en la informalidad y a las cuales no logramos llegar porque quizá tenemos un sistema suficientemente complejo. No se nos puede olvidar eso. Inclusive fue parte de la conversación con el presidente de la República en una reunión que tuvimos hace unos 15 días nosotros. De manera que estamos muy a la espera. Yo sí debo destacar mucho, digamos, el espíritu de concertación de la ministra, porque realmente ella hizo un esfuerzo muy grande, y tengo que reconocerlo, por tratar de encontrar, ojalá, puntos en los cuales nos pudiéramos identificar todos los que estábamos sentados allí. Pero yo diría que en este momento tenemos una reforma que vamos a tener que mirar con muchísimo cuidado. Sí, doctor McMaster, el dilema en este momento es no generar más empleo, no disminuir la tasa de desempleo, o afectar los actuales empleos que hay hoy en Colombia vía más derechos y más garantías para los trabajadores. Es que yo diría que el tema no es tanto de derechos y de garantías, porque en eso sí tenemos un acuerdo importante. Nosotros no tenemos la menor duda de que uno tiene que generar el espacio, digamos, primero más respetuoso posible, el espacio más propicio desde el punto de vista justamente de derechos laborales, pero sin duda alguna, claro, tenemos una situación compleja donde Colombia tiene una estructura laboral muy mala desde el punto de vista de informalidad y desde el punto de vista de desempleo, y quizá parecería, digamos, que eventualmente algunas de las medidas o de las propuestas que están contenidas en el proyecto pudieran no
ser las más propicias para que Colombia generara más empleo. Esa es la preocupación grande. Inclusive yo le debo decir, yo sentí que inclusive en la conversación con el gobierno comparte esa preocupación. El gobierno sabe que evidentemente este año va a ser un año complejo y que justamente en lo que se va a reflejar probablemente muy rápidamente va a ser en inflación y en desempleo. Claro que tenemos que ser muy cuidadosos porque la economía mundial no está particularmente dinamizada, porque la economía mundial en este momento no está ayudando y las condiciones colombianas tampoco lo son. Entonces yo diría que sí, esa es la preocupación grande, Néstor. Sí. Si usted me preguntara a mí, digamos, en términos de empleo en particular, sí, si uno tiene un crecimiento que va a ser muy cerca al 0%, que lo ha dicho el Banco de la República, la probabilidad de que esa economía en particular pueda generar nuevos puestos de trabajo va a ser muy, muy baja. Claro. Entonces, la pregunta es ¿en qué momento realmente Pero doctor Bruce, perdóneme, lo interrumpo ahí. Es que cuando crecíamos al 10% o al 12%, decían los empresarios lo mismo. Es decir, ¿por qué cuando hubo épocas de crecimiento bueno para ustedes, para los empresarios, no se mejoraron recargos nocturnos o el pago de dominicales, por ejemplo? Pero es que nosotros nunca hemos tenido Colombia nunca ha tenido realmente una época de crecimiento importante y sostenida. Nosotros tuvimos un crecimiento importante en el año 2021 con respecto al año 2020, que habíamos perdido, usted sabe, casi el 8% del tamaño de la economía. El año pasado hubo un crecimiento del 7.5%, y si usted compara eso con el año 2019, Néstor, el crecimiento apenas es del 3.5%. Colombia no ha crecido nunca. Colombia nunca ha tenido una economía que crezca realmente a grandes tasas. Los promedios de la economía colombiana han sido 3.5, 4%. En algún momento hablamos de 4.5% como el potencial de crecimiento de la economía colombiana, pero Colombia nunca ha tenido eso, Néstor. Esa es la verdad. Y la pregunta que sí hay que hacerse también, y le respondo que le diría que no tengo la respuesta en este momento en la mano, es ¿por qué Colombia tiene ese nivel de informalidad tan alto que hace que tantas personas que trabajan no tengan realmente los derechos plenos que deberían tener desde el punto laboral? Porque no cotizan a pensiones, porque no tienen eventualmente pues todas esas coberturas que eventualmente pudieran tener el resto de los trabajadores. Esa pregunta la tenemos también que resolver. Yo inclusive en algún momento en la mesa de concertación propuse y fue aceptado, pero pues no ha sido todavía, digamos, operativizado, que realmente nos concentráramos especialmente en el tema del empleo. ¿Cómo hacemos para reducir esas tasas del 12, 13% que tenemos hoy en día y que no pintan bien para este año? ¿Y cómo hacemos para concentrarnos también en la reducción de la informalidad? Hablábamos con la ministra esta semana, nos decía ella, vamos a activar esas comisiones de aquí en adelante, y yo sí diría que ese sin duda es uno de los grandes más importantes y complejos retos que tiene Colombia en este momento. Doctor McMaster, habiendo dicho usted que no ha conocido en detalle, que no ha podido leer el texto definitivo de la reforma laboral que se radicó anoche en el Congreso, pero ligándolo a lo que nos acaba de decir, lo que usted conoce, ¿en algún punto sí toca o sí intenta disminuir la informalidad laboral? Es decir, ¿la reforma sí llega a buscar soluciones a uno de los temas graves de fondo que hoy tenemos en Colombia? Yo siento que no, Ricardo. Yo siento que esa tarea que nosotros insistimos mucho en la construcción de esas conversaciones previas, esa es una tarea que de alguna forma no se está abordando todavía. Colombia no está tomando esa decisión. Y de hecho le quiero contar, en algún momento también hablábamos de, digamos, a propósito de la idea, digamos, del presidente y del gobierno de tener de apoyar la economía, lo que ellos han denominado la economía popular, que a mí me parece que es parte también de alguna forma de ese problema de informalidad que tenemos hoy en día. Yo les decía a ellos, es muy importante que cualquier esfuerzo que se haga alrededor de la economía popular sea un esfuerzo que esté obligatoriamente acompañado por buscar, por ejemplo, reducir la informalidad. Me explico un poco. Si
Perdón, Pablo, un segundito. Si uno logra y si uno le va a dar unos apoyos importantes, por ejemplo, a empresas o emprendimientos de la economía popular, que a mí me parece bien que eso suceda definitivamente, uno debería acompañar esos apoyos, por ejemplo, de que efectivamente todos los trabajadores que estén trabajando en un proyecto, en ese proyecto en particular, por ejemplo, cotizaron a la seguridad social. Esfuerzos de esa naturaleza son muy importantes en este momento. Perdón, Paola, usted iba a decir algo. Sí, doctor Bruce McMaster, pero ¿qué debería hacer o modificar el Congreso precisamente para ayudar a esa informalidad, a sacar de ahí a los 15 millones de trabajadores colombianos? Fíjese usted que la reducción de la informalidad yo creo que uno lo logra hacer por uno o por otro o por otro camino, digamos. Y el camino, digamos, obvio, y el camino que Colombia ha tratado de diseñar, que nunca hemos ejecutado, es el de que haya, por ejemplo, un Ministerio del Trabajo suficientemente fuerte, que tenga, por ejemplo, inspectores que estén en capacidad de ir, vigilar, sancionar a quien no cumple eventualmente con las obligaciones laborales. Pero fíjese usted que eso es más grande hoy en día que incluso la economía formal. Y nadie se puede imaginar realmente que el Estado sea capaz de, por la vía de la fuerza o por la vía de la vigilancia, poder reducir la informalidad. El otro camino es el camino de los incentivos. Y es preguntarnos, ¿qué deberíamos ofrecerle en este momento, digamos, a la economía para que reduzca la informalidad? Por eso le digo que la idea de la economía popular me parece tan interesante, porque si efectivamente Colombia va a hacer un esfuerzo en ello, va a generar, por ejemplo, microcréditos, o va a generar apoyos, por ejemplo, en términos de formación, o en términos de tecnologías, o en términos incluso de capacidades de exportación o de capacidades de llegada a los mercados a través, por ejemplo, de las entidades que tiene el Estado, de Impulsa, o del Fondo COCREA que tiene el SENA. Si eso se va a dar y vamos a tener los incentivos en la mano, pues utilicemos bien para tratar de lograr ese gran objetivo de la economía colombiana, que es la reducción de la informalidad. Sí. Sería un proyecto muy grande, pero yo creo que es algo que evidentemente y puede ir de la mano de otro proyecto muy grande que hay, que es el de la economía popular. Sí. Doctor McMaster, una pregunta final. El presidente Petro anoche, cuando llegó a la presentación de la reforma laboral, volvió a repetir un argumento que a mí me está dando vueltas, que es el de que a más salario hay más industrialización. Y él viene hablando casi obsesivamente de industrialización. ¿Usted cree que esta reforma laboral lleva a mayor industrialización vía mayores salarios para los trabajadores? A mí me parece que él tiene un argumento, usted tiene razón, un argumento que además también él lo ata, y yo comparto ese pedazo de la historia, él lo ata al crecimiento de la demanda, por supuesto, porque en la medida en que las personas ganan más, por supuesto, hay más demanda, pero eso por sí solo no conduce a la industrialización. De hecho, fíjese usted que hemos hecho un par de aumentos relativamente altos durante los 2 últimos años, 10% en el año 2021, y el año pasado el aumento fue del 16%, no, del 16%. Y fíjese usted que en realidad todavía no tenemos un efecto en ese sentido. La industrialización yo creo que es el proceso de otra cosa, o de otra cantidad de medidas que incluyen, por ejemplo, temas tributarios, temas de estabilidad jurídica, temas de poder generar confianza, temas de ser suficientemente buenos como país para poder traer atraer la inversión. A mí me llama la atención positivamente, diría yo, el comentario alrededor del deseo de querer tener un país más industrializado, porque nosotros, por supuesto, en eso tenemos que estar de acuerdo. Y me parece importante que un gobierno diga en un momento dado: yo tengo como meta de política pública aumentar las capacidades de un país de producir productos. Pero ustedes que están en la otra orilla, si el silogismo, si las conclusiones del presidente Petro son correctas, mayor salario, mayor demanda, en consecuencia mayor industrialización. Claro, pero lo que le estoy diciendo es que eso no es suficiente, que faltan muchísimas otras cosas para que eso se dé. Esa es un poco la respuesta, le estoy diciendo, faltan muchas otras cosas relacionadas, por ejemplo, con eso, con hacer de Colombia un sitio o un destino confiable, tranquilo desde el punto de vista regulatorio, tranquilo desde el punto de vista de estabilidad de reglas. Inclusive, le diría yo, y nos meteríamos en otra discusión ya del lastre del semestre pasado, pero con condiciones propicias desde el punto de vista tributario. Entonces, la respuesta es:
probablemente es uno de los elementos que uno pudiera llevar en el largo plazo, digamos, a confluir, pero no es un elemento, no es una condición suficiente. Vale. Es el presidente de los empresarios en Colombia, Bruce McMaster, hablando de la reforma laboral que nos va a tocar a todos, inclusive a los que no tienen trabajo. Doctor McMaster, muchas gracias. Néstor, gracias a usted. Blue, la alternativa.